1945. El 70% de las tripulaciones del tanque más fabricado de la historia no regresan a casa. Es una estadística de exterminio. Pero 10 años antes, la gran potencia blindada no existía, solo había planos extranjeros y fábricas vacías. ¿Por qué se construyó un ejército sobre máquinas con blindaje de papel? El régimen no tenía otra opción. La base industrial carecía de capacidad para el fundido pesado. Stalin buscaba una salida al desastre. Preguntó a sus generales por una táctica definitiva. La respuesta fue la doctrina de batalla profunda, aniquilación total. Un mazo tecnológico para aplastar al enemigo antes de que pueda reaccionar. Pero el mazo era de hojalata. La URSS no tenía tecnología propia. Compraron tanques Vickers a los británicos. Adquirieron la licencia del diseño de J. Walter Christie a los estadounidenses. Los ingenieros soviéticos miraban los planos. No tenían dónde fabricarlos. El chasis Christie se convirtió en la serie BT, tanques ligeros y veloces. Los remaches de las planchas de 15 milímetros crujían al avanzar. El Vickers se transformó en el T-26. El acero era delgado. El ruido del metal golpeando metal era constante. La industrialización forzada multiplicó los talleres. Entre 1930 y 1940, la producción de maquinaria pesada se disparó. Pero el volumen no significaba calidad. 1938. Lago Hassan. Los tanques soviéticos chocan contra los japoneses. El resultado es un incendio masivo. Los proyectiles enemigos atraviesan el blindaje ligero como si fuera cartón. Las máquinas estallan una tras otra. Los informes técnicos desde el frente son demoledores. Las plataformas ligeras han muerto. La derrota en Hassan demostró que la era de los tanques de papel había terminado. El diseño del T-34 no nació de una visión clara. Fue el resultado de errores, pruebas y un compromiso técnico extremo. En 1940, la oficina de Mikhail Koshkin recibió una orden simple: modernizar la serie BT. El resultado inicial fue el prototipo A-20. Koshkin sabía que el A-20 era un callejón sin salida. Propuso una alternativa radical: el A-32. Tenía un cañón de 76 milímetros en lugar del estándar de 45. Poseía mejor blindaje y una suspensión reforzada. Los oficiales dudaban. Las pruebas de campo cambiaron su opinión. El proyecto recibió luz verde. El T-34 había nacido. La URSS buscaba una plataforma única. Querían fiabilidad y facilidad de producción masiva. Como el Sherman estadounidense, el número debía compensar cualquier carencia técnica. El diseño era revolucionario por fuera. El blindaje inclinado a 60 grados era una barrera matemática. Un impacto directo encontraba el doble de acero. Una plancha de 45 milímetros equivalía a 90 milímetros en la línea de fuego. ¿Por qué se construyó una fortaleza exterior con un interior inhabitable? La geometría del casco dictaba la protección, pero la torre dictaba la supervivencia. Aquí nació el contraste crítico. El chasis era el futuro, la torre era el pasado. La estructura se heredó de planos diseñados para cañones pequeños. El espacio interno era un desastre ergonómico. El comandante no solo dirigía, también debía apuntar y disparar. No había sitio para un artillero dedicado. Metieron un cañón de 76 milímetros donde apenas cabía uno de 45. Añadieron munición pesada. El cargador y el comandante apenas podían moverse. La prioridad de 1940 era la velocidad de ensamblaje, no el hombre. El resultado fue una trampa de acero para 2 hombres. Para validar la plataforma de 76 milímetros, Mikhail Koshkin inició una prueba de campo de 2000 kilómetros. El objetivo era simple: demostrar la fiabilidad mecánica antes de la producción en serie. Marzo de 1940. 2 prototipos del T-34 abandonaron la fábrica de Kharkov con destino a Moscú. El proyecto era secreto. Las tripulaciones evitaron las carreteras principales. Avanzaron por terrenos vírgenes. El sonido de los motores diésel V2 dominaba el paisaje mientras las orugas trituraban el suelo congelado y los densos bancos de nieve. No hubo mantenimiento de taller, solo barro, hielo y metal bajo tensión constante. Koshkin no supervisó desde un despacho, viajó en los tanques. El frío extremo y la exposición constante al viento de la estepa afectaron su organismo. Durante el trayecto, el diseñador contrajo neumonía. Ignoró los síntomas. Tras presentar los vehículos cubiertos de lodo ante los líderes del Kremlin,
Los críticos guardaron silencio. La máquina había resistido, el hombre no. El ingeniero insistió en realizar el viaje de regreso a Kharkov bajo las mismas condiciones. Su estado físico colapsó. Los médicos extirparon un pulmón, pero la infección fue irreversible. Mikhail Koshkin murió en septiembre de 1940. 9 meses después de la muerte de Koshkin, sus máquinas recibieron el impacto balístico de la invasión alemana de junio de 1941. El acero soviético se enfrentó al cálculo matemático de la Wehrmacht. Una pieza de 37 milímetros dispara. El proyectil de tungsteno golpea el chasis frontal. El ángulo de 60 grados desvía la trayectoria. Se escucha un rugido metálico seguido de un silbido de alta frecuencia. La munición se deforma y sale despedida. En la placa de 45 milímetros solo queda una muesca superficial. ¿Cómo resistía la máquina 2 decenas de impactos directos? La geometría inclinada del casco simplemente desviaba los vectores de energía cinética. El cañón PaK-36 generaba 140 kilojulios. Esa fuerza era físicamente insuficiente para perforar el blindaje del T-34. El pánico se extendió entre las tripulaciones de los Panzer III. Sus proyectiles rebotaban incluso a quemarropa. Existen informes de tanques soviéticos que recibieron 20 impactos directos sin detenerse. El nuevo cañón de 50 milímetros también fracasaba en el sector frontal. Mientras tanto, la pieza de 76 milímetros del T-34 pulverizaba cualquier blindaje alemán de la época. 20 impactos recibidos. Es una cifra que revela una anomalía táctica. El tanque era superior en blindaje, movilidad y fuego, pero se comportaba como un blanco estático. Los alemanes disparaban 3 veces por cada respuesta soviética. Las tripulaciones abandonaban las máquinas solo cuando un impacto lograba bloquear la torreta por puro azar mecánico. La invulnerabilidad balística no compensaba la ceguera operativa. Para frenar el acero soviético, los alemanes desplegaron baterías antiaéreas de 88 milímetros. 1941. El Ejército Rojo pierde más de 2.000 tanques T-34 en 6 meses. No es una derrota táctica, es un colapso sistémico. La mayoría de las máquinas no caen por disparos enemigos, sino por averías, falta de combustible y ceguera operativa. El acero inclinado no sirve si el tripulante no ve el objetivo. Las ópticas soviéticas son rudimentarias. El cristal es turbio, la resolución mínima. Comparadas con los visores Zeiss alemanes, las miras del T-34 parecen juguetes de vidrio barato. ¿Cómo operaba un comandante en este caos? Solo. El diseño de la torre lo obliga a ser artillero y jefe al mismo tiempo. Debe buscar el blanco, cargar el cañón de 76 milímetros y disparar, todo en un espacio asfixiante. El olor a pólvora quemada llena la torre. No hay ventilación. Los ojos arden. El aire se vuelve pesado, tóxico. Para ver algo, debe abrir la escotilla. Un bloque de acero macizo y pesado. Una sola pieza para 2 hombres. Abrirla requiere una fuerza sobrehumana en pleno combate. Si el tanque se incendia, la escotilla se convierte en una tapa de ataúd soldada por el peso. La comunicación es inexistente. Solo los comandantes de pelotón tienen radio. El resto de los tanques avanza a ciegas. Usan banderas de colores. En el humo de la batalla, nadie las ve. Los tanques se amontonan, se estorban. Los informes alemanes describen ataques soviéticos sin plan ni coordinación. Disparos erráticos, maniobras suicidas. La purga de Stalin eliminó a la élite del cuerpo de oficiales. Los nuevos comandantes tienen apenas unas horas de formación práctica. No saben usar el terreno, no saben leer el mapa. La transmisión falla, los engranajes se rompen. Las fábricas están bajo el fuego de la Luftwaffe. No hay piezas de repuesto. El tanque más avanzado del mundo se detiene por un piñón roto o un filtro de aire saturado. Los tripulantes abandonan las máquinas intactas y las dinamitan para que no caigan en manos del enemigo. El mito de la invulnerabilidad se desintegra en el barro de la retirada. Más de 2.000 tanques perdidos en un solo año. Para compensar la pérdida de 2.000 blindados, el mando soviético ejecutó una maniobra sin precedentes, el traslado físico de toda su base industrial. El otoño de 1941 marcó el límite. La Wehrmacht asediaba Leningrado y Moscú. El colapso era una posibilidad matemática. ¿Cómo mantener el ritmo de montaje mientras el frente retrocede? La respuesta fue el desmantelamiento total. Los ingenieros cortaron las fábricas en secciones y las subieron a los rieles.
Grúas puente cargaban prensas de fundición de varias toneladas en plataformas ferroviarias abiertas. Bajo nevadas densas, sin techos, el acero se congelaba al tacto. 1.500 instalaciones industriales cruzaron 2.000 kilómetros hacia el este. Los convoyes avanzaban por estepas gélidas. El ritmo lo marcaba el traqueteo constante de los vagones cargados de tornos y fresadoras. Destino: los Urales, Siberia y Kazajistán. Con las máquinas viajaron decenas de mil trabajadores y sus familias. Durante un mes, la producción de tanques cayó a cero. Las líneas de montaje estaban suspendidas en tránsito. Al llegar, los obreros instalaron la maquinaria sobre suelo congelado, a menudo antes de levantar las paredes de los talleres. Su ciclo era simple: trabajar, dormir, repetir. Una vez reiniciado el proceso, el sistema alcanzó una inercia mecánica imparable. 3 líneas de producción principales sincronizaron cada remache y cada soldadura. El aislamiento geográfico garantizaba inmunidad total frente a los bombardeos de la Luftwaffe. El resultado fue un choque estadístico. En el pico de su capacidad, las fábricas entregaban 1.200 unidades al mes. Alemania fabricó 8.500 Panzer IV en 6 años de guerra. La Unión Soviética igualó esa cifra en solo 6 meses. Cuando las caderas de montaje en los Urales alcanzaron las 1.200 unidades mensuales, los ingenieros activaron un protocolo de simplificación radical. El objetivo era un tanque despojado de todo lo que no fuera disparar o avanzar. Comenzaron por el asiento del conductor. Eliminaron el acolchado de cuero. Los diseñadores decidieron que el uniforme de invierno serviría de amortiguación. En verano, el soldado simplemente se sentaría sobre su propia chaqueta. Este ahorro de materiales se extendió a cada rincón del chasis. El número total de piezas se redujo drásticamente. ¿Cómo afectó esto al tiempo de fabricación? La clave fue la nueva torreta hexagonal de fundición. Esta pieza única reemplazó a las estructuras remachadas y soldadas de los primeros modelos. El cambio eliminó más de 30 horas de mecanizado por cada tanque. El resultado fue un coloso de acero más barato, más rápido de montar y más letal. El T-34 duplicó el espesor de su blindaje, duplicó su capacidad de penetración. Al mismo tiempo, el coste de producción cayó un 40%. Esta eficiencia industrial transformó la guerra en un ejercicio de aritmética brutal. La cantidad se convirtió en una cualidad estratégica. Con el flujo constante de acero, las tácticas cambiaron. Los ataques suicidas sin apoyo dieron paso a la doctrina de armas combinadas. El mando soviético perfeccionó el contraataque masivo. Primero, una preparación de artillería pesada que demolía las defensas. Inmediatamente después, una marea de tanques e infantería golpeaba las posiciones alemanas a máxima velocidad. El caos de 1941 terminó. La comunicación dejó de ser un privilegio de los comandantes. El alto mando estandarizó la instalación de radioestaciones en todas las máquinas que salían de la fábrica. El aumento en el volumen de producción no resolvió la vulnerabilidad del acero. La metalurgia soviética priorizó la dureza extrema. El blindaje superaba habitualmente los 450 unidades en la escala Brinell. ¿Por qué un impacto sin penetración mataba a la tripulación? El acero era demasiado rígido, carecía de elasticidad. Ante el golpe de una bala perforante, la cara interna de la placa se fragmentaba. El fenómeno se denomina spalling, un estallido de metralla interna. Astillas de acero al rojo vivo volaban por el habitáculo a velocidades supersónicas. El metal trituraba rostros y pulmones antes de que el proyectil alemán tocara el interior. Sin embargo, el verdadero verdugo fue el cañón PaK-40 de 75 milímetros. Los proyectiles alemanes no eran simples bloques de metal. Contenían una carga explosiva interna. El núcleo perforaba el tanque. Una fracción de segundo después, estallaba dentro del compartimento. La disposición de la munición agravaba el desastre. Los proyectiles rodeaban a los tanquistas en las paredes del casco y el suelo. No existían contenedores húmedos o blindados. El propelente soviético era altamente inestable. Un roce de metal incandescente bastaba para iniciar la ignición. Hacia el final de la guerra, el peligro cambió de forma. El combate urbano introdujo el Panzerfaust. Los alemanes fabricaron más de 8 millones de estas unidades. La física de la carga hueca era implacable. El chorro de plasma perforaba el acero en milisegundos. Una columna de gas a altísima presión y metal fundido rociaba la cabina. El calor desintegraba la ropa y la piel de forma instantánea. La estadística de 1945 es definitiva.
Los Panzerfaust causaron el 70% de las bajas totales de blindados. El chorro de cobre fundido alcanzaba los estantes de proyectiles en el suelo del chasis. Morfología de una muerte técnica. La presión interna subía de golpe. El oxígeno se consumía. Los proyectiles de 76 milímetros estallaban en cadena. La geometría de la supervivencia se reducía a segundos y centímetros de acero. El diseño del T-34 condenaba a su tripulación antes del primer disparo. El problema comenzaba en la proa. El escotillón del conductor se ubicaba en el blindaje frontal inclinado. Un impacto directo deformaba la placa de acero. El mecanismo de apertura se bloqueaba. El metal crujía y se soldaba por la energía del proyectil. Salir por ahí en condiciones normales era difícil. En un tanque en llamas era imposible. El conductor debía reptar hacia la torreta para escapar. Los modelos tardíos añadieron 2 escotillas en el techo de la torreta. Eran más ligeras, más rápidas, pero el espacio interno seguía siendo una trampa. El artillero de proa en las versiones iniciales ni siquiera tenía salida propia. Su mundo se limitaba a un agujero minúsculo junto a la ametralladora. Sin visión, sin escape. Eventualmente lo eliminaron del diseño. La estadística de sangre no miente. En el Sherman estadounidense apodado Trampa Mortal, moría un hombre por cada tanque destruido. La tasa de supervivencia era del 80%. En el T-34, la cifra subía a 2 muertos por cada baja del vehículo. Con una tripulación de 4 hombres, la probabilidad de salir con vida era de apenas el 50%. Otros registros reducen esa posibilidad al 20%. Para reducir el nivel de bajas del 70% y perforar el acero de los nuevos blindados alemanes, los ingenieros soviéticos lanzaron en 1944 la última evolución de la plataforma. El frente oriental se llenó de gigantes. Tigres, Panteras y cazacarros Ferdinand aparecieron en masa. El cañón de 76 milímetros del modelo anterior era inútil. La respuesta fue el T-34-85. El nuevo cañón derivaba de una pieza antiaérea, siguiendo la lógica del 88 alemán. La energía de boca aumentó casi un 60%. Los proyectiles ahora cortaban el blindaje de los pesados carros de la Wehrmacht a distancias de combate reales. Además, la carga explosiva de las granadas de fragmentación multiplicó su efectividad contra la infantería. El cambio crítico no fue solo el calibre, la torre creció. Por primera vez, 3 hombres operaban en su interior. Un cargador y un artillero liberaron al comandante de las tareas mecánicas. Ahora podía observar. Una cúpula con periscopios de visión total eliminó los puntos ciegos. El tanque seguía siendo estrecho y tosco, pero ya no era ciego ni inofensivo. En el exterior, los ingenieros soldaron asideros de acero. La infantería se aferraba a ellos durante las cargas suicidas. La producción se volcó totalmente a este modelo. 57.000 unidades. Esa es la cifra total de T-34 fabricados al final de la guerra. Es el tanque más producido del conflicto, superando las 50.000 variantes del Sherman estadounidense. Solo este modelo soviético superó en número a todos los vehículos blindados producidos por Alemania en toda la guerra. 57.000 unidades contra toda la industria del Tercer Reich.